Entrevistas en Línea 1. Está fresquita, que fue el fracaso de la acusación constitucional contra el ministro o el exministro de Hacienda del presidente Boric, el ministro Grau, y viene la secuela, porque demuestra una derecha que al final terminó perdiendo, porque terminaron haciendo más evidentes las tensiones y las dificultades enormes para llegar a formar alguna coalición. Y le dan una oportunidad a la oposición de mostrarse unida, cosa que ha brillado por su ausencia. Pero han pasado cosas en las últimas horas que pudieran ser un poquito más alentadoras de lado y lado. De todo esto vamos a conversar con el director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Talca, el profesor Mario Herrera, que está aquí venciendo el frío, el tiempo, la distancia. Es como el cartero. Con triple capa encima, pero bien. Muy bien. Mario Herrera, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre acá en Línea 1. A ver, eso que introducía muy bien Alejandro Guillé respecto a que se tiran la pelota, ¿no? En la derechita cobarde o la que no lo es. Bueno, en fin, todos esos apelativos que hemos escuchado está tensionando justamente al oficialismo, tanto que ya la Moneda quiere bajar estas tensiones y convocó el presidente Kast, que ya está hoy de regreso acá en Chile, para este viernes a los presidentes de los partidos. ¿Crees que con la situación que se vive se podrán, digamos, limar estas asperezas con la intervención del presidente Kast? Sí, o sea, el presidente Kast no tiene otra opción más que tratar de limar las asperezas con Chile Vamos. Yo siempre un ejercicio con mis estudiantes y les digo que identifiquen frases que estén asociadas con la política. Y todos me dicen la política es comunicación, la política es gestión, la política es no sé qué. Y dentro de todas esas frases que pueden ser muy ciertas, hay una que es muy cierta y es que la política es tiempo. Los tiempos en política, el timing es algo sumamente importante y es algo que le está pasando en la cuenta hoy día al gobierno de Kast. ¿Por qué está presionado por volver a unir a su coalición? ¿Por qué está bajando de alguna forma las defensas dentro de su propia coalición? Porque tiene la mega reforma, necesita los votos de Chile Vamos. ¿Cuál es la coalición? No me queda claro. De la coalición con la cual en este momento está tratando de formar una mayoría. Lo voy a dejar solamente en ese nivel, porque efectivamente no hay una coalición realmente de gobierno, en el sentido de que no hay ministros que sean de Chile Vamos que formen parte del gobierno, salvo excepciones muy notables, un gabinete más bien de independientes. En la relación con el Congreso, gracias al jefe de bancada de republicanos, que fue el que impulsó esta acusación constitucional, también no creo más conflicto con Chile Vamos, y la relación con el Partido Nacional Libertario, que era algo que estaban esperando para las votaciones del Congreso, es algo que definitivamente no le reporta tampoco mayores. La semana pasada lo decíamos, el Partido Nacional Libertario no es un pivote porque no está al medio, o sea, no, es un partido que sí o sí va a aprobar, es un partido que sí o sí va a estar con ellos. A los que tiene que pololear hoy día Kast es precisamente a Chile Vamos. Uno puede hablar de que la derecha tradicional está debilitada, uno puede hablar de que en términos discursivos está debilitada, pero hay dos datos que yo creo que son súper importantes. Lo primero, que en términos de opinión pública no es así. O sea, la gente está moviéndose de nuevo hacia posiciones moderadas, está moviéndose hacia el centro, está saliendo de esas posiciones que son más extremas o más radicales, como la del Partido Nacional Libertario. Y lo segundo es porque Chile Vamos todavía representa votos, representa alcaldes, representa concejales, tiene una fuerza política y tiene una estructura de partido que necesita. Bueno, hubo un momento en que parecía que en Chile había que radicalizar el discurso para ganar votos, una suerte de populismo farandulero incluso, y les dio resultado a libertarios y a republicanos, para que venimos con cuentos, casi todos aparecen desde ese mundo. Hoy, en cambio, la acusación constitucional, si la cruzamos con las encuestas, demuestra que la gente pensó que esta acusación no solo no tenía fundamento, sino que no ayudaba a resolver sus problemas. Señal categórica. Eso empieza a jugar la marea ahora a un péndulo más hacia el centro y no pegando en los extremos, abriendo un espacio a la política tradicional de conversar, dialogar, entenderse. Sí, es bien curioso porque capturar ese centro es algo particularmente complejo. Yo dediqué una buena parte de mis primeros años a tratar de entender eso, a tratar de entender qué era el centro. Mientras todo el mundo estaba estudiando polarización, yo me dediqué a estudiar qué era el centro. Y el centro, la verdad, es que es un híbrido bien raro de distintas cosas. O sea, en el centro muchas veces dicen, no, acá están los moderados, no, acá están las personas que quieren acuerdos. El centro tiene
mucho de agencia, tiene mucho de solución de problemas de la realidad, de un concepto que en Estados Unidos se llama el responsiveness, la capacidad de respuesta que tienen los estados frente a los problemas de la ciudadanía. Entonces, dentro de ese centro hay un grupo que es el desafecto, que es el grupo que hoy día está con el Partido de la Gente. Mismo Partido de la Gente que en algún momento miró hacia el gobierno y que hoy día se está saliendo un poco del gobierno, que políticamente juega un juego medio extraño, pero que en términos de conexión ciudadana sí tiene esa conexión. Ahora, no todas las personas de centro son desafectas. Hay algunas que son legítimamente de centro, que son personas, como tú dices, que privilegian los acuerdos, que privilegian las posiciones más bien moderadas y que quieren avanzar con cierta lentitud, no con radicalidad en los cambios. Luego también tienes otro grupo que son las personas de centro, que son, por así decirlo, las personas de centro más ideológicas, más programáticas, que es el centro minoritario hoy día y que es lo que representarían partidos tradicionales como la ADC o el Partido Radical. RN, ¿dónde queda en esto? A propósito del rol que ha jugado dentro de Chile Vamos, no históricamente, sino justo en este gobierno donde se ven, digamos, las posiciones contrapuestas dentro de lo que entendemos por las derechas. Quizás antes RN, antes de que existiera Evópoli, que todavía es muy chico, estaba más alineado con la UDI, pero pareciera que ahora juega un rol, o podría jugar un rol importante a propósito de este centro que se busca y de la función bisagra que le han adjudicado al Partido de la Gente. Sí, es bien curioso porque tenemos hartas bisagras dentro de una misma puerta, parece. Porque RN también está jugando un poco este juego de ser el partido bisagra y es un juego que funciona muy bien. Porque, mira, primero las personas lo valoran en términos de la generación de acuerdos, en la generación de consensos, etcétera. Segundo, las personas valoran en general que la política no esté en el eje del conflicto, sino que esté en el eje de la solución. Ahora, ese juego de ser bisagra sí tiene un riesgo y es que de alguna forma los partidos se terminan desdibujando. Y de ahí que la pregunta que tú me hiciste es clave, ¿hacia dónde va RN? Eso fue lo que le pasó un poco a la derecha en esta última elección. Lo que valoró la gente en la última elección es el tema de las decisiones con firmeza, los atributos, los llamados atributos duros, a mí no me gusta mucho esa expresión, pero son los atributos de firmeza, son los atributos de convicción con las ideas. Yo puedo no estar de acuerdo con las ideas de una persona, pero aprecio que esa persona tenga ideas firmes. Entonces, cuando juegas demasiado ese juego de ser la bisagra, pierdes ese tipo de cuestiones que igual son importantes en política. ¿Como de consistencia de alguna manera? Claro, pierdes consistencia, ganas si uno estuviese haciendo un postre, ganas en sabor y pierdes en consistencia, que no necesariamente es una buena receta. Ahora, Claro. en la acusación constitucional concretamente emergieron dos derechas. No perfectamente delineadas porque hubo algunos republicanos que se corrieron, otros se fueron de viaje, en la derecha lo mismo y también pero hubo claramente dos posiciones, los republicanos y los libertarios por el favor de la de la acusación y por otro lado RN y la UDI con un sector más dispuesto a rechazarla porque objetan los fundamentos y el sentido de la acusación. Aquí ¿sale ganadora la derecha tradicional frente a esta derecha radical? ¿Y puede eso tener mayor visibilidad, envalentonarlos a defender sus ideas, no sé, algo así? Sí, yo de verdad que creo que lo de la acusación de Grau es efectivamente el triunfo de la derecha tradicional por sobre una derecha radical. Ahora, es un triunfo de un momento. Sí. Y es un triunfo además de, volvamos a la frase inicial, la política son los tiempos. Entonces, en este momento sí es así, pero no sabemos si más adelante, no sabemos cuáles van a ser los resultados de la siguiente reforma, no sabemos toda la contingencia que va cambiando esto como semana a semana y cuál va a ser en definitiva la posición de Chile Vamos. Ahora, si tú me preguntas, después de esta acusación constitucional, ¿quiénes salen favorecidos y quiénes salen desfavorecidos? El gobierno y el Partido Republicano evidentemente salen desfavorecidos. La posición del diputado Moreno como jefe de bancada y como acusador también es una posición muy compleja. Hizo difícil una negociación dentro de una misma coalición, la tensionó en un momento en el cual no tenía que ser tensionada, momento en el cual para la mega reforma y para todos los proyectos que tienen hacia adelante requieren todos y cada uno de los votos de Chile Vamos. Mario, quiero volver al tema de la coalición de gobierno, porque lo único que están de acuerdo, al parecer, el diputado republicano Benjamín Moreno con Evelyn Matei, es en el tema de que no hay coalición, ¿no? Evelyn Matei dijo que no hay, digamos, un vínculo, una alianza de gobierno entre Chile Vamos y Republicano. Reitero, eso sí, las críticas al diputado Romero por su estilo y por también los insultos de alguna manera que le dio a ella particularmente. Y Benjamín Moreno a su vez dijo que el oficialismo, tras justamente la acusación, la fallida acusación contra Grau, dijo no creo que se pueda avanzar en una coalición, es decir, como que ya da de paso que no existe. Y acá, junto con ese tema, quiero también plantear la otra fisura que se produce en este caso entre dos mujeres bien, digamos, no sé si la palabra es polémica, pero que generan ruido, que
son llamativas en la política, que es la propia Evelyn Matei y Pamela Giles, ¿no? Porque no sé si viste la última declaración donde, bueno, Matei dijo que el gobierno podría quedar de rodillas frente al PDG, a propósito también de esta cosa que se difumina o que no te das con fuerza, ante las futuras además acusaciones, y Pamela Giles le responde, la derechita cobarde tiene rodillas peladas ante el socialismo democrático. O sea, la movió también del eje clásico de la derecha tradicional y la llevó casi, no sé, a la exconcertación. Sí, y es bien curioso porque eso representa lo que uno pensaría que viene de una generación más joven, lo que uno pensaría que viene de esta generación que está más radicalizada, que tiene estos discursos que son más bien de sí y no, de estás conmigo o estás contra mí. Uno lo espera de esa generación, pero no lo espera de dos personas que llevan mucho tiempo en política, que tienen mucha experiencia. O quizás sí lo espera, po. O quizás sí lo espera precisamente por eso, porque esas son las peleas que llaman la atención de los medios, que llaman la atención de la prensa. Te voy a dar una respuesta aquí un poquito más larga, perdona, Sí, pero no, por favor. cuando se discutía lo del sistema electoral, yo siempre voy a defender este sistema electoral porque lo que se pretendía era que el porcentaje de representantes por cada partido fuera lo más parecido al porcentaje de votos. Y ese objetivo, esto lo logra. Podemos hablar mucho de si el Congreso está bien, si el Congreso está mal, podemos hablar mucho de la calidad del debate, pero esta semana tienes dos ejemplos de cuándo eso funciona bien y de cuándo eso funciona mal. Funciona bien para el caso de la acusación de Grau. De hecho, Alejandro lo decía, o sea, esta fue una acusación donde hay diputados que siendo oficialistas votaron en contra o se inhabilitaron o se abstuvieron, lo que fuera, pero en función de la misma acusación, o sea, del debate de verdad, del debate bien hecho, del debate sobre lo que se está presentando y no de esta cuestión como tan polarizante. Y luego tienes este otro ejemplo que es todo lo contrario. Entonces, hay que saber cómo manejar esa diversidad. El sistema electoral te ayuda a eso, te ayuda a tener diversidad, pero esa diversidad no es sinónimo de tener un buen debate. Mira, en este momento estamos entrando probablemente en recesión. Otro mes con malas señales y técnicamente somos un país en recesión. Olvídense de las inversiones que vienen del extranjero, de la confianza de los empresarios locales. La gente va a empezar a esconder la plata, aguantarse y esperar que esto se dé señales más categóricas. Vienen malos tiempos. En este escenario, a mí me llama la atención el rol que está jugando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en Renovación Nacional. Sí. En el sentido de convocar a acuerdos, y ella misma movió esta mesa política que se constituyó ayer, que tuvo la primera sesión, donde logró que llegaran institucionalmente, eso es lo importante, parlamentarios, senadores, como Paulina Núñez, de Paulina Bodanovich, Sí. del Partido Socialista, está Jana Proboste, de la Democracia Cristiana. Otra que está llevando los acuerdos, pero desde la oposición. Claro, y la senadora Pascual, del Partido Comunista, que se sentaron a conversar, pero institucionalmente, con una propuesta de la oposición que después de ese caos, donde cada partido propuso su propia reforma para negociar con el gobierno, llegaron con unos acuerdos mínimos. ¿Qué valor tiene esos gestos? ¿Son flor de un día? Sí, mira, eso parece como el revival de la política tradicional. Si te fijas, es RN con el PS, con el PC, con Claro. la DC. Fueron los dos partidos del famoso duopolio que estuvo durante tanto Claro. tiempo y todo lo demás, pero que de alguna forma logró construir una democracia, logró construir instituciones y logró construir ciertas bases que son las que nos permitieron crecimiento económico y otra serie de cuestiones más. Las noticias en términos económicos durante estas semanas han sido malas y probablemente van a ser también malas en un buen tiempo. La baja de las bencinas no se traduce automáticamente en que la inflación se va a controlar. No sé, los efectos en economía nunca son de manera automática. O sea, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Los precios suben como cohetes y bajan como plumas. El efecto para la gente no va a ser inmediato, aunque el precio del combustible hoy día esté al precio internacional, al mismo estado en el que estaba antes. Previo a la crisis. Y en una crisis de Irán, que toda la semana sabemos de algo distinto, que se llega a un acuerdo de paz, pero hay un bombardeo. O sea, es una situación que todavía uno diría que es inestable dentro del contexto internacional. Mario, para ir cerrando, ya que hablabas del contexto internacional y sobre todo regional, ¿cómo has visto, cómo analizas no solo el liderazgo, sino también las iniciativas que ha llevado a cabo el presidente Kast de manera bilateral, sobre todo con Paraguay, cuando también
afuera, a propósito de las señales también de la inversión que son tan importantes como decía Alejandro, cuando dice que Chile está pasando por un momento complejo, vuelven además a propósito de esta amenaza de recesión a culpar al gobierno anterior, al empedrado, ¿no? Que recibió un país estancado, entre otras calificaciones, y además felicita en este caso al Congreso paraguayo por el tema de la baja de impuestos, que ellos han crecido gracias a eso según Kast, que es lo que quiere imponer también acá con la mega reforma. ¿Cómo se está moviendo con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia también? Pero las señales que nos está dando a nosotros. Sí, mira, había una antigua regla como de los presidentes cuando visitaban otro país que nunca comentaban la política interna del país. Era como, si me invitan a la casa, yo no voy a comentar si me gustan, si los muebles son bonitos, si son feos, si, bueno, no voy a hacer ese tipo de comentarios. Y eso es algo que este nuevo estilo de derecha como que cambió totalmente. O sea, tuvimos a Milei acá en Chile antes de las elecciones hablando, o sea, y comentando sobre política interna, comentando sobre política de contingencia. Entonces, ese tipo de frases sí me parecen un poco preocupantes, y la agenda de Kast es una agenda un poquitito distinta a la del resto de los presidentes. Uno esperaría que los gobiernos de izquierda apunten hacia la integración, que los gobiernos de derecha apunten hacia una cooperación, pero multilateral y sobre todo económica, y lo de Kast con estas agendas bilaterales como que no me encaja dentro de ninguna de las dos figuras. Y eso me parece como por lo menos como extraño en términos de diseño. Sí, la pregunta es si tiene diseño. Es que probablemente sea eso, probablemente es que no tiene un diseño del tipo de liderazgo que él quiere proyectar a nivel internacional, o probablemente eso no le interese. Vea que la derecha a nivel latinoamericano está muy sobrecopada y que no hay un espacio para el estilo como él. Él no tiene un estilo como el de Milei, no tiene un estilo como el de Bukele, que son probablemente los dos nombres que más resuenan en el continente. Para finalizar, ¿prevés un malestar social a propósito que se demora? Ya estamos ahí al límite, queriendo llegar a fin de mes, preocupado con el tema del desempleo, la alta tasa de desocupación, sobre todo en jóvenes, mujeres, y para qué decir, ¿no? Mujeres jóvenes, pero con todo este tema que todavía no se reactiva y la amenaza de la recesión económica, ¿crees que puedan haber movilizaciones sociales cuando haga menos frío? Eso sí, pues, vamos a salir a la calle así con este frío. Nadie. Hay un tema de calendario, de protesta. Y con el niño. ¿Pero tú crees que se puedan reactivar de alguna manera? Mira, yo no me atrevo a decir que sí ni que no después de la declaración esa famosa de Clemente Pérez de esto no prendió y ese tipo de cosas. Yo no me atrevo a anticipar cosas. Mejor que no, sí. Pero hay cuestiones que movilizan y hay cuestiones que no movilizan. Yo te diría que el tema de seguridad en general no moviliza y hoy día está más tranquilo. El tema de migración tampoco moviliza tanto, pero el tema económico sí. El tema económico, porque es algo que sufre la gente en el día a día. Pero si fueron los 30 pesos, ¿te acuerdas del metro? Sí, todos estos argumentos que hablan del postmaterialismo, etcétera, sí, es cierto. Pero todavía la gente tiene necesidades materiales, todavía la gente tiene necesidades de llegar a fin de mes, todavía la gente tiene necesidades que están asociadas con esa economía de bolsillo. Eso fue lo que le dio un buen caudal de votos a París en la primera vuelta y que hizo ganar a Kast en la segunda vuelta, y pareciera ser de que hasta el momento el gobierno se olvidó de esa parte de la agenda. Así es. Bueno, profesor, Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Talca, París y Londres, aquí en Línea 1. Profe, Gracias, cariño Mario. a su escuela. Muchas gracias. Me voy ahora a París y Londres con la neblina y el frío que hay. Eso, Eso que absolutamente. le agradecemos. Ese Gracias por esfuerzo. habernos acompañado, que tengas precioso fin de semana. Muchas Abrígate gracias. cuando salgas del estudio.